¿Qué harías si, de repente, tu Tierra se convirtiera en el epicentro de las ambiciones globales? Imagina despertar una mañana y descubrir que una noticia recorre el planeta con tu país en el centro. Eso fue lo que sucedió el 7 de septiembre del año 2025 en Burkina Faso. Lo que parecía un día común terminó convirtiéndose en un hito que redefiniría el destino de la nación, y quizás del continente africano. Todo empezó bajo el antiguo volcán Somé-Gandé. Científicos locales y extranjeros, intrigados por inusuales lecturas sísmicas, comenzaron a investigar. Lo que encontraron fue asombroso. Una concentración de carbono jamás vista en la historia de la geología. Para dimensionar este hallazgo, basta recordar que el mayor yacimiento conocido hasta entonces, en Siberia, era considerado el estándar mundial. Sin embargo, aquí, en el corazón de África Occidental, los datos superaban ese récord por un margen de más de un 40%. Aquella mañana, un destello subterráneo redibujó el mapa del poder mundial. Los sensores captaron una anomalía tan intensa que, en cuestión de minutos, las pantallas de control en laboratorios de 5 continentes mostraban cifras inconcebibles. El bullicio en los centros de investigación fue inmediato. El doctor Amadou Songo, geólogo burkinés, recuerda aún el momento exacto. Sabíamos que algo grande se escondía, pero esto desafía toda lógica, declaró en rueda de prensa. La noticia se propagó como pólvora. En solo unas horas, campesinos, ministros y potencias extranjeras quedaron atados a un mismo destino. Burkina Faso, por décadas invisible en el tablero internacional, despertaba de golpe. Los teléfonos del Palacio Presidencial no dejaban de sonar. Las embajadas improvisaban reuniones de emergencia, y los mercados financieros internacionales reaccionaban con volatilidad inusitada. El hallazgo encendió esperanzas y alarmas. Las calles de Ouagadougou vibraban entre euforia y miedo. Los mercados se paralizaron, los comerciantes dejaron de vender, los radios improvisados transmitían en bucle la noticia, y los noticieros repetían un mantra. El país había cruzado un umbral irreversible. Algunos ancianos, testigos de la colonización y de la independencia, se preguntaban si estaban ante el principio de una nueva era o frente a un espejismo peligroso. No era solo otra beta más. Las pruebas mostraron que la densidad carbonada superaba en más de un 40% a cualquier yacimiento anterior. Algunos la llamaban milagro, otros advertencia. Porque esa riqueza inédita traía consigo preguntas inquietantes. ¿Sería el inicio de una emancipación histórica o el preludio de una nueva servidumbre? ¿Podría Burkina Faso evitar la maldición de la abundancia que ha marcado a tantos países ricos en recursos pero pobres en desarrollo? Burkina Faso oscilaba entre la ilusión de un renacimiento y el miedo a perder su destino. Diplomáticos aterrizaban, inversores especulaban, las grandes potencias medían cada palabra y cada gesto. En cada aldea surgía la pregunta: ¿seremos dueños de nuestra riqueza o víctimas del apetito ajeno? El recuerdo de la historia colonial africana, en la que la extracción de recursos siempre significó explotación externa, pesaba como una sombra sobre el ánimo nacional. Nunca antes la promesa y el peligro estuvieron tan entrelazados. Burkina Faso podía conquistar su dignidad o perderlo todo en un espejismo de poder súbito. La magnitud de lo descubierto evocaba episodios históricos como la fiebre del oro en California, cuando en el siglo XIX miles de personas llegaron buscando fortuna, dejando tras de sí tanto riqueza como desigualdad, violencia y cambios irreversibles en la sociedad. Para comprender las verdaderas dimensiones de este descubrimiento, debemos mirar atrás y desentrañar cómo comenzó todo, y qué fuerzas se han puesto en movimiento. La historia de los recursos naturales en África es una lección de oportunidades y peligros. Casos como el petróleo en Nigeria o los diamantes en Sierra Leona muestran cómo una bonanza puede alimentar tanto el desarrollo como el caos, dependiendo de las decisiones y la integridad de quienes gobiernan. El hallazgo bajo el Somé-Gandé no fue un accidente. Su historia comienza mucho antes de aquel destello sísmico. Geólogos locales,
En colaboración con universidades de Francia y China, llevaban años cartografiando el subsuelo. Utilizaron métodos de resonancia magnética terrestre y drones, lo que permitió detectar anomalías en la composición mineralógica. Lo extraordinario fue la extensión. Una red de cristales minerales que se extiende por más de 10 kilómetros de largo y hasta 3 kilómetros de profundidad. Ninguna nación está verdaderamente preparada para ver cómo su historia es reescrita en cuestión de horas. Hasta hace poco, Burkina Faso era apenas una nota al pie en el Atlas Mundial. Todo cambió abruptamente cuando una señal geológica, imposible de ignorar, surgió desde las profundidades del Somme Gandé. Una anomalía en los datos se transformó en el detonante de lo impensable. El destino de un país entero empezó a girar. En palabras de la periodista Fatoumata Diallo, fue como si el mundo se hubiera despertado y recordado que existimos. El presidente Ibrahim Traoré apareció ante el país en cadena nacional. Su mensaje fue directo. Lo descubierto no es un milagro, sino una responsabilidad histórica. Así, la euforia quedó teñida de un deber colectivo, y la emoción inicial se mezcló con el peso de la conciencia. Traoré, recordando la historia de la independencia africana, advirtió: la riqueza en sí misma no nos liberará. Solo nos liberaremos si aprendemos a administrarla para todos, no para unos pocos. Bajo las capas de basalto del Somme Gandé, un volcán ancestral en el corazón de Burkina Faso, se ocultaba un secreto sellado durante millones de años. Una red de cristales minerales que se extiende por más de 10 kilómetros. Los laboratorios, dentro y fuera del continente africano, confirmaron rápidamente la autenticidad y el valor del hallazgo. La densidad y pureza sobrepasan cualquier registro conocido, disipando dudas y alimentando una certeza inquietante. El futuro del país ha cambiado para siempre. La noticia recorrió Burkina Faso en minutos y se esparció como pólvora por el mundo. En Ouagadougou, la multitud salió a las calles agitando banderas. En los mercados, las radios improvisadas silenciaron el bullicio para escuchar el parte oficial. La reacción nacional osciló entre el orgullo por un renacimiento largamente esperado y el temor ante lo desconocido. ¿Hasta dónde puede avanzar una nación cuando el suelo que pisa vale más que cualquier tesoro imaginado? La economía global sintió el impacto de inmediato. Los mercados se alteraron, los inversores tomaron nota, y los gobiernos extranjeros enviaron mensajes ambiguos de interés y advertencia. La geología migró al centro de la política. Los ministerios y laboratorios se pusieron en marcha. Los expertos pidieron cautela, y la sociedad burkinabé sintió la presión de no repetir errores históricos. En las universidades, profesores organizaron foros urgentes sobre la maldición de los recursos, recordando el ejemplo de países como Venezuela, donde el petróleo se convirtió en un arma política y una fuente de conflictos internos. Detrás de la celebración, un peligro acecha: la tentación de explotar esta riqueza de forma apresurada, poniendo en riesgo no solo el control de los recursos, sino también la cohesión social. La pregunta es inevitable. ¿Logrará Burkina Faso convertir esta materia prima en dignidad y soberanía, o será víctima de la trampa que ya ha destruido a tantas otras naciones? La historia muestra que la riqueza mal gestionada puede dividir sociedades, alimentar la corrupción y atraer la intervención extranjera. Las primeras horas tras el anuncio se convierten en un pulso frenético entre esperanza y ansiedad. Nadie sabe aún quién pondrá las primeras reglas del juego. En los bares y plazas, la gente debate apasionadamente. Unos sueñan con hospitales modernos y escuelas para todos. Otros temen que la riqueza se esfume en manos de pocos, como ocurrió en otras partes de África. ¿Puede un país pequeño decidir su destino cuando el mundo entero desea lo que es suyo? El hallazgo en Somme Gandé supera la imaginación. Más de 62 millones de quilates de diamantes, valorados en una cifra que multiplica por 10 el presupuesto anual de Burkina Faso. Para comparar, Noruega en el siglo XX multiplicó su riqueza al descubrir petróleo, pero solo lo consiguió gracias a una gestión estatal rigurosa y transparente. ¿Podrá Burkina Faso seguir ese ejemplo?
Pero la fortuna trae una amenaza invisible. Sin un control estatal implacable, más de 60% de esa riqueza puede desvanecerse en redes opacas, lavadoras de dinero, contrabando, corrupción. La promesa de prosperidad se enfrenta al riesgo de repetir la vieja historia. Riqueza que nunca llega al pueblo y solo alimenta la dependencia. Muchos recuerdan la tragedia de Sierra Leona, donde los llamados diamantes de sangre sirvieron para financiar guerras y perpetuar el sufrimiento de la población. El gobierno actúa con urgencia. Se crean leyes nuevas, se anuncian auditorías públicas y se imponen cuotas de empleo local. Todo se somete a la vigilancia de la transparencia, porque cada decisión está acechada por la tentación de la corrupción y el miedo al despojo. Traoré establece una comisión mixta, integrada por miembros del Parlamento, líderes de la sociedad civil y observadores internacionales, para supervisar todos los contratos mineros. La presión, sin embargo, no es solo interna. Potencias extranjeras como París, Pekín, Moscú y Washington mueven sus piezas. Sus enviados aterrizan para ofrecer inversiones, negociar pactos y exigir prioridad. Nadie quiere quedarse fuera de la fiebre del diamante africano. En la historia reciente, la República Democrática del Congo sufrió intervenciones similares, y su riqueza mineral fue causa de conflictos y explotación externa. Dentro del país, las grietas se amplían. La inflación se dispara, los precios de los alimentos básicos suben, y la desigualdad amenaza con desbordar cualquier avance. Grupos armados y redes de poder local buscan su parte, poniendo a prueba la frágil estabilidad nacional. Liderazgos regionales reclaman autonomía para gestionar los recursos, y surgen protestas en zonas que temen quedar marginadas del reparto de la riqueza. Ahora, el futuro económico, la cohesión social y la imagen internacional de Burkina Faso están en juego. Lo que parecía un milagro mineral se transforma en una prueba brutal de dignidad y soberanía. Los medios internacionales comparan el caso con el auge del litio en Bolivia, donde la expectativa de desarrollo chocó con la complejidad política y social. Y cuando el país se prepara para lidiar con el tesoro bajo la mirada del mundo, llega un giro inesperado. Los expertos revelan que bajo las mismas rocas hay más que diamantes. Aparecen minerales estratégicos, esenciales para la economía global del siglo XXI. El desafío acaba de multiplicarse. La fiebre del diamante apenas ha comenzado, pero ahora Burkina Faso enfrenta una carrera global por recursos aún más codiciados. El destino del país, y quizás de toda la región, pende de un hilo. Empresas tecnológicas de Silicon Valley y Shanghái anuncian interés en invertir, mientras la Unión Africana convoca una cumbre de emergencia para discutir la soberanía sobre los recursos minerales. Cuando la fortuna se multiplica, también lo hacen los riesgos. El hallazgo de un yacimiento descomunal de tierras raras bajo las montañas del Some Gandé coloca a Burkina Faso ante la mayor disyuntiva de su historia reciente. Bajo la tierra esperan cobalto, litio y neodimio, minerales esenciales para baterías, computadoras y autos eléctricos, convertidos en el corazón palpitante de la economía mundial. Para entender su valor, basta decir que el litio es el oro blanco del siglo XXI, indispensable en la transición energética global. La noticia estalla y recorre el planeta en cuestión de días. La presión internacional sube. Estados Unidos y China buscan pactos. Europa analiza en silencio. De pronto, Burkina Faso, hasta ahora periférica, se vuelve epicentro de un mundo multipolar, el escenario donde todos quieren imponer su receta de poder e influencia. La competencia recuerda a la Guerra Fría tecnológica actual por el control del litio y el cobalto en África y Sudamérica. Los países limítrofes, atentos, proponen alianzas inéditas con la esperanza de compartir, pero también de controlar, la bonanza. La Unión Africana sigue cada paso y empieza a describir a Burkina Faso como un caso de soberanía inteligente. Un posible modelo de cómo la riqueza puede gestionarse sin perder el timón nacional. Se organizan foros regionales, y líderes de países como Ghana y Costa de Marfil viajan a Ouagadougou para construir una estrategia común. El gobierno,
Alerta ante la vieja maldición de los recursos, lanza un ambicioso plan nacional de 5 pasos. El primero, apostar por la tecnología propia. Dominar la extracción y el procesamiento, evitando la exportación sin valor agregado. El segundo, una revolución educativa y técnica, formando a burkineses para que ocupen puestos clave y decidan su futuro. Tercero, blindar la soberanía económica. Bancos nacionales supervisan cada contrato y auditorías públicas buscan cortar la corrupción antes de que eche raíces. Cuarto, exigir durabilidad. Construir caminos, redes y hospitales con estándares para generaciones, no solo para el beneficio inmediato. Quinto, liderar una diplomacia africana coordinada, negociando en bloque y buscando aliados fuera de los circuitos habituales. Así, Burkina Faso trata de evitar el error de países que, como Angola, vieron su riqueza petrolera evaporarse en corrupción sistémica. Los resultados se sienten pronto. Por primera vez en décadas, florecen infraestructuras. La educación se renueva y la vida en Ouagadougou y los pueblos cercanos cambia de forma visible. Hay electricidad constante, acceso a Internet y nuevas oportunidades laborales que convierten la esperanza en una realidad palpable. Se crea la Universidad Nacional de Minas y Energía, con becas para cientos de jóvenes que antes solo soñaban con estudiar en el extranjero. Pero la sombra persiste. La corrupción acecha en cada esquina. Algunos funcionarios sucumben, mientras consorcios extranjeros buscan comprar voluntades. Las divisiones internas entre regiones y partidos se agudizan por la disputa de los beneficios, y la presión internacional nunca afloja ni deja de tensar la balanza. La historia de Guinea, país rico en bauxita, pero marcado por la inestabilidad política y el saqueo de recursos, es recordada en cada reunión estratégica. En este tablero inédito, Burkina Faso puede fortalecer su independencia y dignidad colectiva, o sucumbir a la vieja trampa de la explotación y el caos. Todo puede cambiar, para bien o para mal, en cuestión de años, quizás en meses. Los expertos advierten, el mayor riesgo es el cortoplacismo, la tentación de gastar sin invertir en desarrollo humano y capacidad productiva. El futuro de Burkina Faso pende de un delicado equilibrio. Cada decisión puede sellar el destino del país y su gente para generaciones. La experiencia de Botsuana, que logró gestionar la riqueza diamantífera con transparencia y visión de largo plazo, es citada como modelo. Sin embargo, el margen de error es pequeño. El auténtico tesoro no es la piedra, sino la capacidad de crear juntos un destino. La riqueza mineral es solo un medio. El fin debe ser siempre la dignidad colectiva y el bienestar compartido. En Burkina Faso, la gestión estratégica de esta riqueza ha sido decisiva. Ibrahim Traoré entiende que liderar no es solo administrar un yacimiento, sino proteger la cohesión social y apostar por el desarrollo humano. Su mantra es claro: la riqueza mineral solo tiene valor si se transforma en dignidad colectiva. Por eso, impulsa políticas de redistribución, acceso universal a la salud y educación, y participación ciudadana en la toma de decisiones. Desde el inicio, el control nacional sobre los recursos ha sido inquebrantable. Los acuerdos internacionales se firman a la luz pública, con condiciones que garantizan la soberanía. Para Traoré y su equipo, ceder el timón sería repetir los errores históricos del continente. Los contratos incluyen cláusulas de transferencia tecnológica y empleo local obligatorio, siguiendo el ejemplo noruego con su modelo petrolero. La mirada está puesta en el futuro. Se fomenta la innovación local y se impulsa la creación de empresas tecnológicas, laboratorios y proyectos de investigación en torno a la minería. La juventud recibe becas para estudiar ciencias, ingeniería y gestión, mientras el regreso de la diáspora se convierte en un motor de cambio. Burkineses formados en el extranjero vuelven para fortalecer una nueva élite nacional. El gobierno lanza la campaña Vuelve y construye, que en menos de 2 años logra que más de 1.500 profesionales retornen al país. El dinero del yacimiento se ha invertido con disciplina. Paso a paso,
La riqueza se transforma en hospitales modernos, carreteras seguras, escuelas equipadas y energía limpia. Estos avances no solo mejoran la vida cotidiana, sino que tejen una red social que refuerza la identidad nacional. Se crean fondos soberanos destinados a infraestructura y a la mitigación de crisis futuras, aprendiendo de la experiencia de Qatar y su fondo para generaciones venideras. Burkina Faso brilla ahora como símbolo de resistencia y visión. Demuestra que en África, la abundancia no debe ser fruto del azar, sino de la inteligencia colectiva. Los países vecinos miran con esperanza, inspirados por un modelo que desafía los prejuicios sobre el destino africano. En foros internacionales se habla del milagro burkinés como ejemplo de gestión ética y sostenible de los recursos. Pero el peligro persiste. Sin vigilancia constante, la abundancia puede ser veneno. La historia advierte: el consumo rápido y la euforia son trampas. Solo la lucidez y el compromiso ciudadano permiten transformar la riqueza en capital social y moral. Líderes comunitarios organizan talleres y campañas para promover la transparencia y la participación, convencidos de que la ciudadanía activa es la mejor defensa contra la corrupción. La clave está en convertir cada gramo de mineral en dignidad y blindar la soberanía ante cualquier crisis. Aquí, Burkina Faso enfrenta su mayor reto: resistir la tentación de la riqueza fácil y forjar un pacto social capaz de proteger el futuro ante cualquier tormenta. El ejemplo de Malasia, que supo invertir en educación y diversificación económica tras su boom del estaño, es frecuentemente citado en las reuniones de gabinete. El Somgandé no solo ha cambiado el presente, sino que ha abierto un interrogante sobre el futuro. ¿Podrá Burkina Faso sostener este modelo frente a las fuerzas internas y externas que amenazan su equilibrio? ¿Serán capaces de mantener la unidad nacional en tiempos de presión global? El mayor recurso de Burkina Faso nunca estuvo oculto bajo la tierra. Es su dignidad colectiva, forjada con siglos de resistencia y esperanza. Las mujeres, en particular, desempeñan un papel central en la vigilancia social y la educación cívica, asegurando que la voz de todos los sectores sea escuchada. Hoy es evidente que la verdadera riqueza de una nación no se mide solo en toneladas de mineral, sino en la capacidad de su pueblo para transformar esa abundancia en futuro, identidad y soberanía. El descubrimiento del Somgandé es mucho más que una veta de fortuna. Es un espejo que refleja tanto las promesas como los peligros de la historia africana. No es solo el gobierno quien está a prueba. Cada burkinés, cada africano, enfrenta el desafío de romper con los viejos ciclos. Durante generaciones, hemos visto cómo las riquezas prometidas se convertían en cadenas invisibles, cómo el bienestar se nos escapaba entre los dedos mientras otros dictaban nuestro destino. Pero la historia ofrece ejemplos de éxito. Corea del Sur supo aprovechar su boom tecnológico para crear prosperidad compartida, y Ruanda, pese a sus heridas, ha logrado avances sorprendentes gracias a la unidad nacional y la visión de largo plazo. Ahora, Burkina Faso tiene la oportunidad, quizá una sola vez en una generación, de cambiar la narrativa. De demostrar que es posible gestionar la riqueza mineral con transparencia, equidad y visión colectiva. El síndrome del diamante, esa enfermedad que ha destruido a tantas naciones ricas pero dependientes, acecha. Pero el país puede decidir si será víctima o pionero. Las amenazas son reales. La codicia extranjera, la tentación de la corrupción, las presiones geopolíticas. Todo podría convertir el milagro del Somgandé en una maldición. Sin embargo, algo ha cambiado. En Ouagadougou y en las aldeas más alejadas, la sociedad se ha despertado. Exige claridad, exige justicia, exige que la riqueza no vuelva a ser administrada desde fuera ni desde la sombra. Los movimientos juveniles y las organizaciones de mujeres lideran campañas por la transparencia, mientras las radios comunitarias llevan la voz del pueblo a cada rincón del país. Ningún gobierno, presidente o inversionista extranjero debe decidir el rumbo de Burkina Faso sin la voz de su gente. La dignidad, como el oro, debe protegerse, compartirse
y multiplicarse. No basta con extraer el mineral, hay que construir una nación que sea dueña de su destino, con escuelas, hospitales y orgullo nacional. Como dijo Nelson Mandela, la riqueza de África no está en sus minerales, sino en su gente. La pregunta es urgente. ¿Seremos meros espectadores, viendo cómo otros toman decisiones que nos afectan? ¿O seremos protagonistas de un renacimiento africano, donde la materia prima se transforma en dignidad, educación y oportunidades? El futuro depende de la decisión colectiva. La historia enseña que toda riqueza implica riesgos. Pero esta vez, la conciencia colectiva es más fuerte que nunca. Cada ciudadano tiene una opción: mirar desde lejos o comprometerse con la construcción de un modelo nuevo, donde la riqueza no se mida solo en lingotes, sino en la dignidad multiplicada de toda una nación. Burkina Faso ha cruzado un umbral. El futuro está abierto, y ahora la pregunta es: ¿estamos preparados para escribir, juntos, el próximo capítulo? El destino se decide hoy, entre la memoria del pasado y la promesa de un mañana construido en común. El verdadero milagro será que, al mirar atrás dentro de 20 años, cada burkinés pueda decir: nosotros elegimos nuestro camino,